a debatir, vamos a encontrar nuestras ideas, también la música, la poesía. Es el espacio del Seminario de Estudios Americanistas, que se realiza todos los miércoles de 19 a 23 horas. Es una cátedra dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, y este año realizamos nuestro seminario número 27. Está también el profesor Rosales, que es el titular de la cátedra, fundador, y siempre las temáticas y las cuestiones que tienen que ver con los pueblos, con la historia de los pueblos, las luchas, como las de que hoy vamos a, de alguna manera, tener presente, la lucha de Paraguay, y más aún los que somos hijos de paraguayos, familiares, muchos acá presentes, sentimos muy en la piel, porque de alguna manera todavía estamos pagando los platos rotos de esta historia, ¿no? Agradecemos entonces la visita de todos. En realidad los protagonistas acá son otros. Simplemente le queríamos dar la bienvenida al profesor también Cohen, a Santiago Delgado, a Federico, el director de la película, y a Esteban, compañero nuestro acá del filo. Y bueno, paso el micrófono para no extenderme mucho. Gracias. Bueno, digamos, hay un punto que me preocupa como historiador del cine. Nuestra historia, me refiero puntualmente a la historia del cine argentino, también la del latinoamericano, es pródiga en masacres, lamentablemente, pero no es tanto, mínimamente, no ha sido en cuanto a representación cinematográfica de la lista. Me hice un pequeño ayuda de memoria, porque la hice de memoria muy breve, por lo menos en cuanto a lo producido en nuestro país. Digamos, El último malón de Alcide Greta, que es en realidad una película que en la versión que conocemos sirve para ocultar la masacre de Napalpí en 1923, en la Semana Trágica, es el único documento existente que existía, la película ya perdida, sobre la Semana Trágica. No existe ningún documento ni contemporáneo, ni ningún trabajo fílmico sobre Plaza Lorea, por ejemplo. Dentro la película posiblemente más olvidada de Mario Soffici, Tierra del Fuego, es la única que remite a la masacre de Santo Domingo en Tierra del Fuego, precisamente, en Corona, la segunda masacre, en muy breve plazo. Y tenemos que llegar prácticamente hasta la década del 70 para encontrarnos con dos películas como Quebracho y Patagonia Rebelde. He escrito bastante críticamente sobre las dos, pero lo cierto es que las dos películas son la única referencia que hay sobre estas dos gestas proletarias destruidas a sangre y fuego. Paraguay, en términos de genocidio, de la guerra de la Triple Alianza, o de la guerra de Paraguay, o de la guerra de 1970, tiene tres registros, más allá de lo que comentaba recién, que es cierto, de las producciones que se hicieron para encuentro en la televisión. Como registros fílmicos está Argentino hasta la muerte, que no es precisamente... Porque todavía se escucha en el fondo. Bien. Sí, disculpe. Sí. Argentino hasta la muerte, una película que no es precisamente una reivindicación o una denuncia de genocidio, una película de Fernando Ayala, realizada en 1971, protagonizada por Rodolfo
por Grimaldi Fraga y que tiene en su título una evocación directa del poema de Guido y Hispano, ¿no? Él nació en Buenos Aires, argentino hasta la muerte, etcétera, etcétera. Ahí seguimos, ¿sí? Y desde luego, el excelente trabajo en términos representacionales de José Luis García, que según me comentaron, creo que lo van a pasar cuando, dentro de poco, ¿no? Ah, bueno, alguien me dijo que lo iban a pasar dentro de poco, no sé si acá, no importa, vale la pena verlo. Cándido López, Los campos de batalla, que recupera precisamente uno de los primeros registros sobre la guerra del Paraguay. Ahora bien, esta ausencia de registros dentro de filmográficos o cinematográficos puntualmente me lleva a una pregunta, que es ¿qué puede hacer el cine por la historia? No qué puede hacer la historia por el cine. Es decir, replantearnos de alguna manera, y esto es lo que me interesa particularmente como historiador del cine, como historiador, qué ocurre aquí y digamos que lo que me atrae particularmente de esta película son esos momentos en que la película restituye las ruinas, es decir, donde nos encontramos con las ruinas rescatadas, esos pedazos de fundición de hierro, restos de armas, huellas de algo que quedó enterrado, pedazos de trincheras, lo que quedó del bombardeo de Paysandú. Es decir, la exigencia de cavar que tiene el historiador. Ahí hay un monumento en términos Foucaultianos. Hay que hacerlo hablar. Ahí puede haber un documento. Estas ruinas son las que solo el cine puede poner delante de nuestros ojos. Y este me parece que es el papel del cine como instrumento de la historia, para hacer historia. Me parece que acá hay un espacio concretamente que nos permitiría ver lo inquietante, lo que no está dicho. No la palabra de Isidoro Ruiz Moreno, ¿se entiende? No lo que el documento ha ocultado, sino esa materialidad bruta, prehistórica, esa fundición destruida, esa fábrica arrasada, esos huesos que han quedado debajo de la tierra, ese signo que es en principio signo de su propia existencia y después podrá ser otra cosa. Pero esa es nuestra tarea como historiadores. Esa trinchera que fue, pero ahora es solamente una marca, una huella. A partir de ahí, creo que podemos construir un espacio para un cine que comience a hablar de las masacres, pero pensando que hay una materialidad que debe hacernos hablar, o que debe hacerse hablar. Es decir, que la historia, como decía Benjamin, en algún momento hay que forzarla, hay que exigirle. Y que lo que nos está mostrando parte de la película
es justamente que el viento de la historia lo que está dejando atrás son solo ruinas. La guerra tiene dos partes, a mi juicio, y acá está bien dicho. El marqués de Caxias entiende que cargando los pianos y llevándoselos a Río de Janeiro terminó la guerra. Y sí, un piano en un barco no deja huellas. Y acá voy a discrepar con algo que se dijo en la película. En la película se dice que la destrucción de Ibicuí, que hace el consorte Orleans, el conde de Eu, está hecha para que no queden ni cenizas. No, las cenizas tienen que quedar. Porque la elección debe ser, si lo hacen, serán cenizas. Y eso me parece que es una parte de lo que nos exige, se nos exige como historiadores, poder leer en las cenizas. Y el cine, si algo puede hacer por la historia, es recuperar las cenizas. Esta guerra es una guerra y hay que leerla en una clave latinoamericana, y quizás muchas veces se pierde un poco esta dimensión y queda muy ligado a una historia nacional o a la historia nacional, digamos, de los 4 países implicados. Y me parece que es una guerra que hay que leerla en una triple clave: la dimensión latinoamericana, la dimensión de la región rioplatense, que por ese momento está cerrando, está formando todavía sus estados, ¿sí? Y la dimensión particular del Paraguay, que desde su independencia abre un camino totalmente distinto al de los países que la rodean, ¿no? En ese sentido, bueno, señalar, quizás no me voy a referirme tanto a lo nacional, que se trabajó en la película, está claro que es una guerra que encabeza un gobierno nacional impuesto después de Pavón, ¿sí? Que es un gobierno que a su vez está en guerra contra su propio pueblo, ¿sí? Tenemos la guerra contra el Chacho primero y la guerra contra la montonera Felipe Varela, ¿sí? Que es simultánea a la guerra del Paraguay, y la guerra, la invasión del carnicero Venancio Flores, que es un funcionario de un general del mitrismo, que invade Uruguay para derrocar al gobierno blanco con la anuencia del emperador de Brasil, ¿no? O sea, tenemos esta dimensión de guerra, ¿sí? Uruguay con las provincias argentinas y luego con el Paraguay, ¿sí? Donde hay un eje claramente articulado entre Río de Janeiro y Buenos Aires, y con Inglaterra jugando de atrás pese a Luis Moreno y los marineros borrachos que supuestamente llevaron a la ruptura de relaciones con Brasil. Entonces, Que no se puede dejar de borrar. sí. Ese es el problema, ¿no? Bueno, la oposición en territorio argentino fue muy grande. Ya sabemos lo de Felipe Varela, diarios como En América, figuras como Guido Hispano, Alberdi, sin duda, incluso figuras como Telmo López, ¿sí? Que directamente van a combatir junto con el Paraguay, ¿no? De Estanislao López, ¿sí? El que era gobernador de Santa Fe. El grupo, digamos, de correntinos que durante la ocupación conforman un gobierno correntino que es aliado del Paraguay, ¿sí? O sea, hay un abanico de oposición muy amplio, ¿sí? Desde los sectores populares, la historia del Gauchito Gil también se remonta también a este episodio, ¿no? Desde sectores populares hasta sectores de la propia élite que están en contra de esta guerra, ¿sí? Ahora veamos un aspecto que quizás no se trabaja tanto, que es la dimensión latinoamericana. Bueno, en este periodo de América Latina, digamos, los países de América Latina vienen pasando por una situación bastante conflictiva desde las independencias, donde todavía no logra cuajar en ninguno de estos países, no se impone todavía un proyecto, de los distintos proyectos de Estado, de nación en pugna, tienen un difícil tránsito, de ahí las largas guerras entre liberales y conservadores, unitarios y federales, las disputas entre regiones de cada país. Bueno, en nuestro país esto es muy marcado, otras regiones como pueden ser Guayaquil y Quito, ¿no? en Ecuador, ¿sí? Las disputas fronterizas por la difusa demarcación territorial de las unidades administrativas coloniales, ¿sí? Que van a llevar a las guerras entre los países, y sobre todo la etapa donde se da la guerra contra Paraguay es
es un periodo, digamos, de fuertes intervenciones extranjeras, ¿sí? Intervenciones de intento restauracionista español, ¿no? La recuperación de la República Dominicana por España, la primera guerra del Pacífico, que es la guerra del Guano, que es cuando España va a atacar y lleva a una cuádruple alianza entre Chile, Bolivia, que tenía salida al mar, Perú y Ecuador. Esta es una guerra contemporánea a la guerra del Paraguay, ¿sí? El bombardeo de la ciudad del puerto de Valparaíso, del puerto del Callao, ¿sí? O sea, es una época donde tenemos estas guerras llevan a ataques, ya no es las típicas guerras de conflictos en el campo de batalla, sino bombardeos, ataques, destrucciones de ciudades. Paysandú, Valparaíso, Callao, luego Asunción, ¿sí? Tenemos una intervención norteamericana muy fuerte en Centroamérica, todo el episodio de los filibusteros, Walker, ¿no? En Costa Rica, en Nicaragua. Es la etapa también donde el primo hermano del emperador de Brasil, Maximiliano de Austria, con el apoyo de Francia, de Napoleón III, ¿no? Ocupa por motivo de la deuda externa, por el cobro de deuda externa mexicana, ocupa México durante la presidencia de Benito Juárez y toda la lucha de liberación de México, y un intento de una expedición que se está formando en Europa, ¿sí? Que la logra frenar el despliegue de la diplomacia peruana, una expedición para conformar un Reino Unido de Ecuador, Perú y Bolivia, cuya cabeza sería un Orleans también, o sea, el tío del conde Deu, el carnicero que vimos aquí en la película, ¿no? O sea, que sería como el conde Deu vendría a ser como el heredero del trono de Brasil, es un francés, ¿sí? Que bueno, que no llegó a ser emperador porque en 1889 hay un golpe de Estado y se instaura la República de Brasil, ¿no? Pero su tío era el que iba a implantar un Reino Unido en las antiguas, o lo que serían las repúblicas del Pacífico. O sea, este contexto de amenaza, ¿sí? sobre las repúblicas americanas, que se dan también en el marco de la guerra de secesión norteamericana, ¿sí? Hace que el impacto de la guerra del Paraguay sea muy, muy fuerte. O sea, es una etapa donde el conjunto de las repúblicas hispanoamericanas están haciendo un esfuerzo de unidad de superar estas diferencias que estamos mencionando entre distintos sectores, liberales, conservadores, unitarios, federales, problemas de limítrofe y demás, para poder enfrentar esta escalada colonialista o neocolonialista, ¿sí? Que desde los años 40 en adelante, con intensidad hacia la década del 60, vienen marcando, digamos, esta agenda de violencia, de guerras en todo el continente. El gobierno de Mitre y el gobierno de Brasil, el emperador, tienen claramente una política que va en una sintonía totalmente distinta. De hecho, los puertos de Río de Janeiro, de Buenos Aires y de Montevideo, luego del triunfo de Venancio Flores, son los puertos donde se abastece la flota española para cruzar el Pacífico y luego bombardear Valparaíso, ¿sí? Entonces, en este marco es donde la guerra del Paraguay entra en la dimensión, digamos, de los pueblos latinoamericanos, y va a haber una serie de... No quiero andar con muchos documentos, pero tenemos una serie de reacciones bastante interesantes, ¿sí? Por ejemplo, cuando se conoce el tratado, se hace público el tratado de la Triple Alianza, el Mercurio, ¿no? En el diario chileno. Dice, una doctrina que aplica hoy al Paraguay como lo fue que aplicada hoy al Paraguay como lo fue hace poco en la República Mexicana, pondría a los demás estados de América a merced de lo que una o más potencias vecinas o lejanas tuviesen a bien resolver sobre sus destinos presentes y futuros. ¿Y qué seguridad tendría ya una nación de conservar su soberanía, su independencia, su integridad territorial, sus instituciones, todos y cada uno de aquellos elementos que constituyen su autonomía? En definitiva, bueno, la prensa lee en Lima, en Panamá, bueno, en Colombia, en México, va a tomar una postura favorable al Paraguay, una postura de condena a la posición que adoptó el gobierno de Buenos Aires y el gobierno de Venancio Flores en Uruguay. Van a ver como riesgo, o sea, este ataque, esta alianza de dos repúblicas hispanoamericanas con un imperio esclavista que a su vez es por lazos matrimoniales
por lazos de parentesco, es una monarquía europea asociada a todos los que en este momento, todos los europeos, todos los intentos europeos que en este momento están agrediendo a América Latina, es visto claramente como una traición. Y ahí es interesante para, ya voy cortando, ver, si me permiten por acá está. ¿Qué opina Mitre de este sentimiento latinoamericanista, ¿no?, que recorre el continente? Mitre dice, por ejemplo, lo siguiente. Se convoca un congreso en Lima, un congreso de las repúblicas hispanoamericanas. Le dice Mitre a Sarmiento en una carta: una de las bases fundamentales de la política argentina es no tomar parte en ningún congreso americano como el que se ha reunido en Lima. Era tiempo ya de que abandonásemos esa mentira pueril de que éramos hermanitos y que como tales debíamos auxiliarnos, enajenando recíprocamente parte de nuestra soberanía. ¿No? O sea, la actitud del gobierno argentino es muy clara: no tenemos nada que ver, no son hermanitos estos latinoamericanos, nosotros somos europeos, ¿sí? Por eso la alianza con el Brasil y con todos los sectores monárquicos europeos, a los cuales representa el Imperio de Brasil, es la vía que se plantea Mitre. Y en ese plano, el desenlace de la guerra tiene un efecto devastador para América Latina. Tras la guerra del Paraguay, lo que tenemos es la ruptura de todos estos esfuerzos de unión latinoamericana. Tras la guerra del Paraguay tenemos la Segunda Guerra del Pacífico, ¿no? Ustedes ya seguramente conocen la guerra entre Perú y Bolivia, ¿no?, aliados contra Chile, y la pérdida de la salida al mar de Chile, el rol del capital inglés en torno a esto. Entonces me parece que la cuestión de esta guerra es digamos, tiene un efecto muy interesante, porque, bueno, retomando un poco la famosa frase de Clausewitz y el giro que le da Foucault, ¿no?, cuando nos plantea que la guerra es la política por otros medios y viceversa, ¿sí? Es una guerra que tiene dos tiempos, podemos decir, dos escenarios. Una es el que se da en el mismo proceso bélico del 64 al 70, del 1864 al 1870, y el otro momento arranca con esa guerra y continúa. De hecho, hace poquito, ¿no?, en agosto, cuando fue este debate en torno a la presidencia pro tempore del Mercosur, teníamos al presidente de Venezuela acusando, ¿no?, de la nueva triple alianza del gobierno de Temer, de Carter y de Macri, ¿sí?, impidiendo que Venezuela tomara la presidencia del Mercosur, ¿no? Y me parece que la dimensión, digamos, de esa guerra justamente le da esa actualidad, esa necesidad, el éxito de esta película, cuando se estrenó en el cine común, la aparición, digamos, de este debate en forma permanente, en forma recurrente, indica que es un tema no saldado, como no está saldado este proceso de debate, de discusión en torno al destino del conjunto de América Latina, a la imposición de un modelo de Estado. Es sin duda la guerra del Paraguay, está asociada a la formación del Estado argentino, sí, pero también implica la destrucción de otros posibles modelos de Estado, ¿sí?, que en ese momento eran viables, ¿sí?, que solo por la vía militar esos otros modelos quedaron destruidos, ¿no? Y quizás para terminar, bueno, recordar una vieja frase de Walter Benjamin que plantea en sus tesis de filosofía de la historia: solo tiene derecho a encender en el pasado la chispa de la esperanza aquel historiador traspasado por la idea de que ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence, y este enemigo no ha dejado de vencer. Bueno, muchas gracias.